Hola a todos, espero que estén bien. Nos encontramos para dar comienzo a una nueva clase y en esta oportunidad vamos a comenzar con otro tema, un tema nuevo, bastante diferente a lo que veníamos viendo antes. Los dos temas anteriores estaban bastante relacionados, en este caso vamos a arrancar con otra cosa, que para los que no les gusta tanto la matemática tal vez sea una buena oportunidad para engancharnos. Vamos a comenzar a ver algo de estadística. No sé si vieron algo en años anteriores, pero vamos a empezar haciendo un repasito de todas maneras desde lo más básico. ¿De qué se encarga la estadística o qué es la estadística? Seguramente lo hayan escuchado. La estadística es una rama de la matemática que lo que hace es recopilar algunos datos, los organiza, los analiza. Estos datos los recopila mediante encuestas, censos, investigaciones y lo que hace es, a través de modelos matemáticos, tratar de sacar algunas conclusiones de esos datos. Vamos a comenzar a ver algunas definiciones que nos van a servir para entender un poquito más cómo se organizan estos datos. Para poder realizar las investigaciones de las cuales se ocupa la estadística, es necesario en principio definir una población. Es decir, un conjunto de individuos o de animales, de personas, de objetos, a los cuales nos vamos a concentrar a estudiar. Muchas veces esta población es infinita, ¿sí? Puede ser un número finito o puede ser infinito. Cuando es infinito o cuando las posibilidades no nos permiten estudiar la población entera, lo que se hace es estudiar una muestra, es decir, un pedacito de esa población que sea representativo. ¿Sí? Generalmente es elegido al azar y que represente a toda la población. Entonces, a partir de los datos que se obtienen de la muestra, se sacan conclusiones de toda la población. Además, es necesario identificar de esta población la variable que queremos estudiar. Es decir, si tomáramos, por ejemplo, todos los alumnos del colegio secundario, podríamos estudiar un montón de cosas de esos alumnos. Entonces, definimos qué es lo que queremos estudiar. El peso, la edad, las notas, la cantidad de hermanos. Eso que queremos estudiar es lo que se llama variable. Y estas variables pueden ser cuantitativas, cuando se miden con un número, cuando son cuantificables, como dice la palabra, o cualitativas, cuando se refieren a una cualidad, que generalmente se escribe con una palabra. Las cuantitativas a su vez pueden ser discretas o continuas. Las discretas son aquellas que son números enteros. No podemos tener cualquier valor. Por ejemplo, si definimos la cantidad de hermanos como variable, no podemos tener un hermano y medio. O tenemos uno o tenemos dos. Las continuas, en cambio, son aquellas que toman valores en un continuo, como bien dice la palabra. Pueden tomar valores decimales, valores entre medio. Por ejemplo, el peso podemos tener 58,5, 58,6, 58,7 y muchos valores también entre medio. Las variables cualitativas se definen a su vez o se dividen a su vez en nominales y ordinales. Las nominales son aquellas que no tienen un orden en las distintas categorías. Por ejemplo, cuando decimos el color de ojos de una persona, pueden ser verdes, marrones, negros, azules. No hay un orden en eso. Las ordinales son cuando tienen un orden las distintas categorías. Si por ejemplo hablamos de la calidad de un producto, puede ser bueno, puede ser muy bueno, puede ser regular. ¿Sí? Ahí hay un orden en las distintas categorías. Veamos algunos ejemplos. Definimos como una población a todos los leones menores a 5 años. Una variable, o sea, algo que queremos estudiar de estos leones, podrían ser los hábitos alimenticios. Y como muestra dice los leones de todos los zoológicos del mundo. ¿Qué sucede acá? Esta muestra no es representativa. No deberíamos tomarla como muestra. ¿Por qué? Y porque no sería lógico tomar los hábitos alimenticios de los leones que están en zoológicos para estudiar los leones de cualquier parte del mundo. Porque sabemos bien que los leones que están en zoológicos tienen hábitos alimenticios muy diferentes. Veamos otro ejemplo. Si tomamos, por ejemplo, como población todos los empleados de una determinada empresa y lo que queremos estudiar de sus empleados es el sueldo, lo que sería la variable, podríamos, por ejemplo, tomar como muestra a la mitad de las personas que trabajan en cada sector, suponiendo que dependiendo del sector en el que trabajan, los sueldos van a ser distintos. Avancemos un poquito más. Podríamos tener, por ejemplo, como variables cualitativas, aunque ya mencionamos algunas, el club de fútbol preferido de un grupo de alumnos, la calidad de un shampoo, diciendo es bueno, muy bueno, es regular,
o variables cuantitativas que decíamos que se definían con un número, la cantidad de hermanos, como ya mencionamos, o el tiempo dedicado al descanso, la cantidad de horas que dormimos, es decir, estos podrían ser algunos de tantos otros ejemplos. Avanzando un poco más, ya hablando de los datos concretos, se definen distintas frecuencias. ¿A qué se llaman esta frecuencia absoluta, relativa y el porcentaje? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un cierto valor de la variable. Generalmente esto se simboliza con la letra F. La frecuencia relativa, en cambio, es la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos obtenidos. Y por último, el porcentaje es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Veamos esto con un ejemplo. Si tomamos, por ejemplo, las edades de los alumnos de segundo año, nos dan estas respuestas y 20 alumnos distintos nos dicen el primero tiene 13, el segundo tiene 14, el tercero tiene 13, el cuarto 15 y así obtuvimos todas las respuestas. Esto generalmente se ordena en una tabla que se llama tabla de frecuencias para poder ordenar estos datos, porque si bien acá no son muchos, podríamos obtener muchos más. ¿En qué consiste la tabla de frecuencias? Generalmente en la primera columna se ubican los datos, que en este caso son las edades, 13, 14 y 15 fueron los tres resultados obtenidos. La frecuencia absoluta, que dijimos que era la cantidad de veces que se repite un dato. Acá solo completamos el primer renglón. 13. Bueno, ¿cuántas veces se repite la respuesta 13? Contamos entonces en todos los datos el número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso acá colocamos un 10. La frecuencia relativa dijimos que era la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Para eso contamos y dijimos hay 20 datos. Entonces hacemos 10 dividido 20 y escribimos el número decimal o lo dejamos con fracción. Y por último, el porcentaje es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Eso nos da un total del 50%. Que es lógico pensar, si en el total eran 20, la mitad, que es 10, representa el 50%. Lo mismo deberíamos hacer para completar los otros dos renglones. En principio contar, dividir ese número por 20 y luego multiplicarlo por 100. ¿Qué sucede si, en vez de darnos los datos, nos dan una tabla de frecuencias? Exactamente lo mismo. Necesitaríamos saber el total de datos, pero si por ejemplo nos dan el porcentaje, sabemos que al dividirlo por 100, porque vamos hacia el otro sentido, podríamos obtener la frecuencia relativa y al multiplicarlo por la cantidad de datos podríamos obtener la frecuencia absoluta. Es decir, vamos haciendo el paso inverso. También podrían darnos la frecuencia relativa y pedirnos que complete la absoluta y el porcentaje, pero el procedimiento sería similar. Además de las tablas de frecuencias, lo que se suelen utilizar en estadística son los gráficos estadísticos para representar las distintas situaciones y se utilizan distintos gráficos dependiendo de las variables que estemos considerando. Si son números, si son cualidades, si son continuas, si son discretas. Veamos algunos ejemplos. El más conocido por nosotros es el gráfico circular. Tomamos un pedacito de la tabla anterior, donde teníamos las edades de alumnos de segundo año y completamos acá los porcentajes. ¿Cómo se obtiene un gráfico circular, es decir, un gráfico de tortas? Lo que debemos averiguar es el ángulo que le corresponde a cada una de las categorías. ¿Qué sabemos? El 100%, es decir, todo el círculo, tiene 360 grados. Lo primero que queremos hacer es calcular el 50%, que nosotros ya sabemos que va a ser la mitad del círculo. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Utilizando proporcionalidad o la regla de 3 simple, que es lo mismo. Entonces, a 50 lo multiplicamos por el total y lo dividimos por 100, que era el 100%. Eso nos da un ángulo de 180 grados. Si quisiéramos averiguar el ángulo que le corresponde a la edad de 14 años, es decir, al 35%, deberíamos hacer algo parecido. 35 por 360 grados dividido 100. Y en el último, 15 por 360 grados dividido 100. Con la seguridad de que al sumar esos tres ángulos debemos obtener los 360 grados. Una vez que tenemos el ángulo central, se llama, al ángulo que le corresponde a cada categoría, podemos hacer el gráfico circular. ¿Cómo se hace este gráfico circular? Acá lo tenemos completo directamente. Primero debemos hacer un círculo del tamaño que queramos, establecemos un comienzo, por ejemplo, esta rayita que está hacia arriba,
y a partir de ahí deberíamos ubicar el transportador midiendo 180 grados. A partir de esta rayita que marcamos a los 180 grados deberíamos ubicar el segundo ángulo obtenido. Y a partir de esta raya que ubicamos acá, deberíamos establecer el tercer ángulo obtenido, que debería coincidirnos con el principio. Es decir, que los gráficos circulares lo que nos permiten representar es los porcentajes. Bien visible en el gráfico cuánto le corresponde a cada uno. Nos permiten comparar los distintos porcentajes. Avanzamos con otro tipo de gráficos, el gráficos de barra. Volvemos a la misma tabla, pero en este caso nos quedamos con la frecuencia absoluta de las distintas edades de estos alumnos. Ya no vamos a representar los porcentajes, sino la frecuencia. ¿Cuántas personas habían dicho que tenían 13 años? ¿Cuántas personas dijeron que tenían 14? ¿Y cuántas dijeron que tenían 15? ¿En qué consisten los gráficos de barras? Es un sistema de ejes cartesianos, se establecen en este caso 3 barras, una correspondiente a cada dato, son siempre del mismo ancho, se realizan separadas y en el eje vertical lo que se marcan son las frecuencias absolutas, que la altura entonces de la barra va a estar determinada por esa cantidad. Este tipo de gráfico generalmente se utiliza para variables cuantitativas discretas, como lo que teníamos acá, los valores eran discretos, podía ser 13, 14 o 15, o para variables cualitativas. En tal caso acá, en vez de tener números, tendríamos distintas categorías con palabras. Si habláramos, por ejemplo, de el color de ojos, esta barra podría corresponder a marrones, esta barra podría corresponder a azules y esta otra barra podría corresponder a negro. Avanzamos con otro tipo de esquema en este caso, tallo y hoja. Este tal vez no es tan conocido. Y para eso tomamos otro ejemplo. Se tienen los pesos en kilogramos de 15 boxeadores de la categoría ligero. Tenemos entonces todos los pesos medidos en kilogramos. ¿Cómo se realiza este esquema? Lo único que se hace en este esquema es representar los datos. Ya no representamos ni el porcentaje, ni la frecuencia absoluta, ni la frecuencia relativa. Simplemente los datos. De otra manera, para que no nos queden expresados, así que resulta a veces un poco confuso y largo cuando tenemos muchos. En la primera parte, lo que se llama el tallo, se representan los distintos números, en este caso, lo que estaba antes de la coma, 59, 60 y 61. Después de la coma, es decir, los decimales, los representamos como hojas. ¿Qué quiere decir estos números uno atrás de otro? Un peso era 59,1. Pero hubo 2 personas que pesaban 59,1. Por eso el 1 aparece 2 veces. El tercer dato sería 59,2. Otro dato, 59,4. La cantidad de veces que se ponen las hojas corresponde a la cantidad de personas, en este caso, que tenían ese peso. Hay 2 personas que pesan 61,2. Por eso en el último renglón se pone 61 y 2 veces el 2. ¿Qué sucede si fuese al revés? Si me dan el esquema de tallo y hoja y yo tengo que determinar los datos. ¿Siempre corresponden a decimales? No, en realidad no siempre. Tenemos este diagrama que muestra las edades de 10 personas que están en una sesión de Reiki. Como son edades, es lógico que esto no va a representar 2,0, 2,3, 2,4. Tendría más sentido que este 2 represente a las decenas y esto represente a las unidades. Es decir, que la primera persona tiene 20, hay una segunda persona con 23, 2 personas que tienen 24, otra persona que tiene 29, después vendría una de 31, 2 personas con 36, una con 37 y por último una con 40. Entonces, lo que pongamos en el tallo y lo que coloquemos en las hojas va a depender de los datos que tenemos. Eso sí, en las hojas siempre se deja un solo numerito. Representen decimales o representen unidades, es uno solo. Y el resto de los números se coloca en el tallo. Entonces, este tipo de esquema se utiliza para datos numéricos. No podríamos representar variables cualitativas en este caso. Y podrían ser tanto discretas como continuas. Sin embargo, generalmente para las variables continuas se utiliza otro tipo de esquemas, que son los llamados intervalos de clase. Para eso veamos otro ejemplo.
tenemos una máquina que envasa paquetes de galletitas de aproximadamente 500 gramos y nos dan el peso de 20 de ellos. Fíjense que todos rondan los 500 gramos. ¿Cómo sería establecer intervalos de clase? Para no tener que expresar todos los datos por separado, se hacen rangos, lo que se llaman intervalos. Entonces, todos los intervalos deben tener la misma longitud, deben ser iguales. Armamos una tabla. En este caso, la tabla de frecuencias no tiene valor por valor, sino como se fijan acá, tiene intervalos. Para eso es necesario determinar cuál sería el valor más chico y cuál sería el valor más grande entre los que oscilan todos los datos. Yo establecí 450 como el más chico y 550 como el más grande. Entonces, todos esos datos que están entre medio los dividí en 5 grupos, cada uno tomando 20 lugares, digamos, de 450 a 470, de 470 a 490, de 490 a 510, de 510 a 530 y el último de 530 a 550. ¿Podría haberlo hecho de manera diferente? Sí, siempre y cuando respete que todos los intervalos tengan la misma longitud, se llama, es decir, la misma cantidad de números. Una cuestión a tener en cuenta. Fíjense que no hay datos que se repitan en los intervalos. Eso se determinaba con los corchetes y los paréntesis. El corchete indica que el 470 está incluido en este intervalo y el paréntesis indica que no está incluido en el primero. Por eso no está repetido. ¿Qué se establece acá como frecuencia absoluta entonces? Todos los datos que aparezcan entre 450 y 470, que en este caso son solamente 2. Hay 3 valores que están entre 470 y 490, 5 en el siguiente intervalo, 6 en el siguiente y 4 en el último. Y acá nos adelantamos y pusimos algo que se llama marca de clase. Lo que se hace es identificar un representante de cada intervalo. Y este representante se lo llama marca de clase. Y generalmente es el valor del medio. En este caso es fácil de calcular quién está en el medio entre 450 y 470. Cuando esto no sea tan sencillo, lo que se hace es la cuenta que tenemos acá al costado. Se toman los dos valores, el inicial y el final, se los suma y se divide por 2. 450, que es donde comienza, más 470, que es donde termina, dividido 2 me da justamente 460, que es lo que identificamos como marca de clase, como el representante de esa clase, de ese intervalo. Los datos que se agrupan en intervalos de clase se representan por medio de lo que se llama histogramas. Tomando de nuevo la misma tabla, construimos el histograma. Verán que es muy parecido a un gráfico de barra. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes? También se representa la frecuencia absoluta, también hay barras. En este caso las barras no están separadas porque eran un continuo. Estábamos hablando de una variable cuantitativa continua. Fíjense que donde termina el 470 arranca el segundo intervalo, que termina en 490 y arranca el tercer intervalo. Todas las barras tienen el mismo ancho porque todos los intervalos tenían la misma amplitud y la altura de estas barras está determinada por la frecuencia. ¿Qué significan estas dos rayitas que aparecen al comienzo? Que nos estamos salteando algunos números. Como nuestros números aparecen todos entre 450 y 550, no tendría sentido representar todos los números anteriores. Es por eso que se colocan estas dos rayitas, diciendo, me salteo unos cuantos números. Entonces, por medio de los histogramas representamos intervalos de clase. El primer intervalo tenía una frecuencia absoluta 2, por eso entre 450 y 470, que era el primer intervalo, llegamos hasta el 2. ¿Sí? La altura, volvemos a repetir, de las barras es lo que determina la frecuencia absoluta. Terminamos entonces acá con nuestra primer clase de estadística. Vamos ahora al Classroom a resolver las actividades. En esta oportunidad van a ver que consiste en bastantes tablas, algunos gráficos para realizar. Lo que les voy a pedir es que resuelvan todo en la hoja de carpeta. Que las tablas y demás las copien también en la carpeta y las resuelvan ahí. Nos manejamos de la misma manera que antes, me pueden consultar todas las veces que necesiten mediante el mail o mensajes privados de Classroom. Voy a estar disponible durante toda la semana.
Así que a seguir cuidándose, a resolver las tareas. Nos vemos en una próxima clase.